Este 10 de marzo se cumplieron 73 años de que Batista le dio un golpe de Estado a la Constitución e impuso una dictadura, lo que provocó que muchos grupos armados y movimientos se alzaran en contra de él para derrocarlo y restituir nuevamente la Constitución del 40. De todos estos grupos y movimientos, Fidel Castro fue declarado vencedor en 1959. Y aunque hizo muchos cambios y reformas importantes en el país, para bien o para mal, no cumplió con su objetivo principal, que era restituir la Constitución. Y aunque parezca paradójico, muchas de las acciones, de los hechos, de las medidas tomadas por Fidel Castro en los primeros tiempos de esa revolución son muy similares a las realizadas por Fulgencio Batista en 1952. En el video de hoy vamos a estar haciendo una comparación de estos dos personajes a partir de las medidas que tomaron en los primeros momentos de sus respectivas revoluciones. Para este modesto análisis no vamos a tener en cuenta elementos como que ambos nacieron en la provincia Oriente, lo que hoy es Holguín, o que tenían cercanía familiar, etc. Vamos a centrarnos en otros elementos que considero que son mucho más importantes y significativos. Como ya les decía, el 10 de marzo de 1952, en la madrugada, Fulgencio Batista toma el cuartel militar Columbia en La Habana y desde allí hace una alocución donde, invocando a José Martí, plantea que es necesario hacer una revolución a partir de los males que estaban asolando a la República, como la corrupción, la falta de transparencia, las ilegalidades, según sus propias palabras. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. Silencio. ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. A partir de ese momento, Fulgencio Batista toma un grupo de medidas, como por ejemplo, la suspensión del Congreso. O sea, le quita al Congreso la capacidad de legislar, la capacidad de reunirse. De hecho, el Congreso inmediatamente realiza una sesión a escondidas y esta fue disuelta a golpe de pistola. A partir de ahí, Fulgencio Batista determina que el Consejo de Ministros tendrá entonces esta capacidad de legislar y se pone al frente. O sea, él inmediatamente no se nombra presidente, se nombra primer ministro, elimina la figura del presidente en estos primeros momentos y nombra como figura principal al primer ministro, acompañado de su Consejo de Ministros, para poder legislar. Ministros, por supuesto, que él mismo selecciona en función de sus conveniencias. También, a partir de este momento, el 4 de abril de ese mismo año, Fulgencio Batista publica los estatutos constitucionales, llamados también estatutos constitutivos de Dolores, del Viernes de Dolores, que estos estatutos sustituían a la Constitución del 40 y consistían en un grupo de normas, de leyes, de estatutos, por así decirlo, que estaban hechos en función de lo que le convenía a Fulgencio Batista, lo que él consideraba que era bueno o era malo. Él tomó la Constitución del 40, sustituyó, agregó, eliminó artículos. Los cubanos no se quedaron inertes ante estos hechos. Hubo muchas denuncias, declaraciones ante diferentes instancias del Tribunal Supremo.
Por ejemplo, la que realizó Márquez Stanley, que había sido constitucionalista en el 40, de hecho, presidente de la Asamblea que debatió la Constitución, que aprobó los artículos de la Constitución. También el ex coronel o coronel retirado del Ejército Libertador, Cosme de la Torriente, hizo también una denuncia. Incluso Fidel Castro hizo una denuncia ante el Tribunal de Urgencia de Santa Clara. Y lamentablemente el Tribunal Supremo de la República de Cuba en ese momento planteó que era legal lo que estaba haciendo Batista porque había hecho una revolución y las revoluciones son fuente de derecho. Veamos entonces el paralelismo con Fidel Castro. Fidel Castro llega al poder el 1 de enero de 1959 a partir de la huida de Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Llega al poder también invocando a la figura de Martí, del Apóstol, con un grupo de promesas que incluía una reforma agraria, una reforma urbana, pero que sobre todo implicaba la restitución de la Constitución de 1940, violada por Batista 7 años antes. Ahora, ¿esto sucedió? Realmente no fue así. Desde el mismo 2 de enero, a partir de un grupo de decretos que fueron emitidos incluso antes de llegar a La Habana, ya se estaba violando la Constitución del 40 nuevamente. ¿Qué hizo Fidel? De las primeras cosas que hizo, disolvió el Congreso. ¿Recuerdan lo que hizo Batista? Batista suspende el Congreso y Fidel lo disuelve, porque el Congreso estaba corrupto, y era real, el Congreso estaba corrupto, pero no podía disolverse sin al menos tener una fecha de elecciones para nuevamente seleccionar a los miembros de ese Congreso, que son los que tienen la capacidad de legislar en un país. Y además, adivinen a quién le dio la capacidad de legislativa Fidel Castro, pues precisamente al Consejo de Ministros. Consejo de Ministros que fue él quien determinó quiénes iban a ser los ministros que iban a formar parte de él. Y un mes después de el triunfo de la revolución, el primer ministro seleccionado por Fidel casualmente pide su liberación, casualmente renuncia, y Fidel no quería, él no quería ningún cargo, él no quería ostentar ningún cargo político en la República, pero ante el reclamo del pueblo, ante el pedido de ese pueblo por el que tanto había luchado, asume entonces el cargo de primer ministro de la República de Cuba. Miren cómo se parece a lo que hizo Batista, pero no se quedó ahí. El 7 de febrero de ese mismo año, 1959, Fidel finalmente publica la Ley Fundamental, que adivinen qué, era un grupo de estatutos donde él eliminó, modificó, sustituyó o agregó los artículos, las leyes, las normas que él creyó conveniente para el proceso político que iba a estar desarrollando. Ley fundamental que tuvimos en Cuba hasta 1976, donde se aprobó la primera constitución socialista. O sea, Cuba estuvo 17 años con una ley fundamental, sin constitución, haciéndole cambios cada vez que ellos estimaban conveniente, que necesitaban modificar para hacer nuevas cosas o nuevas atrocidades en el país. Y, ojo, ¿qué hizo el Tribunal Supremo ante esto? Bueno, lo que todos estaban esperando. Declaró que Fidel Castro tenía derecho, era legítimo, porque había hecho una revolución y las revoluciones son fuente de derecho. Como pueden ver, las similitudes son muchas y podríamos seguir hablando y descubriendo otras semejanzas entre las acciones acometidas por Fidel y por Batista. Pero yo creo que lo más importante de todo fue que ambos violaron la Constitución de 1940. Ambos se creyeron con la capacidad de legislar, de ser fuente de derecho, y ambos implantaron una dictadura que trajo mucho sufrimiento al pueblo cubano. Si te ha gustado el video, apóyame con tu like.
Suscríbete si no lo has hecho ya y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Nos vemos. Chao.